Nos acompaña el señor Francisco Ruiz Díaz, él es secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera, el CENIF, con quien vamos a hablar justamente de la inclusión financiera, justamente para poder interpretar mejor en medio de esta situación también cómo se podría utilizar esto como herramienta, como mecanismo justamente para la igualdad. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Para poder interpretar, cuando hablamos nosotros de la inclusión financiera, hoy día tenemos que entender también de que es un esfuerzo muy grande el que debemos hacer para poder dar este salto. Pero ¿cómo podemos adaptar todo esto como mecanismo para la igualdad? Que nos llama mucho la atención este título. Sí, justamente en la actualidad hay un énfasis, principalmente por parte de los investigadores, en determinar cuál es el impacto que tiene en una sociedad las brechas en materia de género, ¿verdad? Y a partir de los resultados se encuentra de que todos los países deberían aplicar políticas para promover la igualdad de género por las consecuencias. Y estas consecuencias no solamente tienen que ver con una cuestión de justicia. O sea, cuando se busca el tema de la igualdad de género, no es que se está buscando necesariamente cuando nosotros los técnicos, principalmente que estamos en el campo económico, no lo estamos haciendo principalmente por las causas que sí hacen otros sectores que tienen que ver con la justicia, sino también por una cuestión vinculada al bienestar general. ¿Qué significa esto? Significa que desde el momento en que existen diferencias o existen mayores barreras para las mujeres a los efectos de acceder a los beneficios de la producción económica, vamos a decir, entonces al mismo tiempo toda la sociedad está perdiendo. Por darte un ejemplo, hoy el 50% de las mujeres no están participando a nivel mundial, no están participando de la fuerza laboral. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, verdad? En determinados países se han encontrado consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, si existe una brecha de género como la que existe actualmente en los países ricos, no estamos hablando ni siquiera de los países pobres, digamos, los ingresos son 15% menor, los ingresos de las familias son 15% menor. O sea, las barreras en sí constituyen, las brechas de género constituyen incluso una limitación para que las familias puedan tener más ingresos. En el caso de los países pobres, incluso el resultado es más significante. Hay casi un 40% de pérdida de ingresos porque existen estas brechas en cuanto a la participación de las mujeres en la fuerza laboral. ¿A qué se debe apuntar para eliminar estas brechas? Y existen varias políticas, algunas insisten mucho en el tema de la educación, ¿verdad? Desde el momento en que las mujeres tienen un mayor nivel o tienen más oportunidades para acceder a la educación, entonces también cobran más conciencia respecto a su propia situación, tienen mayor autodeterminación y generalmente logran mayor empoderamiento también con respecto, digamos, al manejo de sus recursos, de sus finanzas. Pero en los últimos tiempos se está encontrando de que una vez que las mujeres tengan, mayores niveles de educación, tengan incluso mejores condiciones de igualdad en términos de otras variables, existe una limitación importante nuevamente para su participación bajo un contexto eficiente en el mercado laboral y es el problema que tiene en materia de financiamiento. Por A o por el motivo se ha encontrado de que el sistema financiero tiene un sesgo negativo al otorgar préstamos. Prefieren más otorgar préstamos a los hombres que a las mujeres. O sea, mujeres y hombres en igualdad de condiciones, si solicitan préstamos, generalmente las mujeres encuentran una mayor barrera. Eso es lo que sugieren los estudios. Por lo Y esto, tanto, y esto se ve también aquí en Paraguay. sí, se ve en todos los países del mundo. O sea, esto justamente, y los datos que vamos a ver posteriormente van a reflejar eso porque son datos mundiales, ¿verdad? Es a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, vamos a Tenemos decir. la placa justamente para Sí, compartir esto. sí, sí, Vamos a ir compartiendo estos datos justamente que nos permiten también entender cómo estamos actualmente. sí. Acá tenemos digamos, un indicador que compara el mundo, América Latina y Paraguay. Este indicador a qué se refiere y justamente es la inclusión financiera por género. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en el caso de Paraguay, el 51% de los varones tienen y gozan de la inclusión financiera. No tienen, digamos, o sea, el 49% tienen barreras y el 51% tienen inclusión. En el caso de las mujeres vemos que es el 46%.
solamente el 46% de las mujeres gozan de la inclusión financiera y hay una brecha entre hombres y mujeres. Acá ya se nota el sesgo. Los varones siempre tienen, digamos, mayores posibilidades de estar incluidos financieramente. Y esta diferencia no solamente se nota en Paraguay, sino también podemos ver que en América Latina sucede lo mismo. Hay 7 puntos de diferencia entre varones y mujeres y a nivel mundial existe también 7 puntos de diferencia del acceso a herramientas financieras, vamos a decir, para que puedan autogestionarse o gestionar, digamos, algunos aspectos vinculados con el manejo del hogar. También podemos ver el acceso a otros productos financieros donde se nota efectivamente una preferencia de la inclusión financiera hoy en las condiciones actuales en favor de los varones respecto a las mujeres, que sería la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con el hecho de, digamos, poder encontrar mecanismos que permitan establecer un vehículo para el financiamiento de emprendimiento. Entonces acá podemos ver que entre los dos géneros, entre varón y mujer, quienes tienen mayor cantidad de ahorros, quienes han podido vehiculizar sus ahorros para financiar algún tipo de proyecto vinculado con un negocio, ¿verdad? Entonces encontramos nuevamente en el caso del Paraguay que el 12% de los varones tienen acceso a algún vehículo financiero, que esto tiene como objetivo posteriormente conseguir un apalancamiento para la apertura de un negocio. Por su parte, las mujeres tienen apenas un 9% del ahorro destinado a una apertura de negocio. A nivel mundial incluso hay una diferencia que se observa en esta brecha que tiene que ver con 6 puntos porcentuales y nuevamente América Latina. O sea, en todos los indicadores que hacen a la inclusión financiera existen diferencias importantes entre hombres y mujeres, lo cual confirma un poco la tesis que estábamos conversando respecto al sesgo que tiene el sector financiero en otorgar préstamos preferentemente a varones más que a mujeres, inclusive en igualdad de condiciones. Misma profesión, mismo salario, pero los varones aparentemente tienen mejores condiciones para acceder a los préstamos en el sistema financiero y también incluso para acceder, digamos, a una cuenta de ahorro. En la siguiente lámina podemos ver algo incluso que es un poco más, de alguna u otra manera genera un poco más de sensibilidad, tiene que ver qué porcentaje de varones y mujeres logran ahorrar para su vejez. Entonces se encuentra que en el caso de Paraguay el 11% de los varones tienen acceso nuevamente a un producto financiero que tiene que ver el ahorro orientado, digamos, a financiar la vejez, la etapa ya en donde ya las personas tienen más dificultades para generar sus propios ingresos y es lo que conocemos como jubilación. En el caso de las mujeres apenas el 6% de las mujeres pueden generar ahorros orientados, digamos, a solventar la vejez. Y esta brecha nuevamente se refleja no solamente en Paraguay, sino también en América Latina y el mundo. Entonces, como podemos ver, en América Latina la brecha es del 4 puntos, mientras que a nivel mundial es de 3 puntos, pero en Paraguay la brecha significativa es 5 puntos. El hecho de que las mujeres no puedan no puedan ser favorecidas con una inclusión financiera en igualdad con los varones tiene consecuencias económicas. Por ejemplo, en el caso de México se hizo un estudio, la OCDE hizo un estudio donde encontró de que si México pudiese reducir tan solo a la mitad la brecha general, la brecha de género, no solamente en materia de inclusión financiera, si México pudiese reducir eso, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en el largo plazo va a aumentar 0.2%. O sea, acá no estamos hablando necesariamente de una cuestión que es conveniente, es necesario hablar, que tiene que ver con la justicia, vamos a decir. Sí, no estamos hablando de que definitivamente las políticas públicas tienen que estar orientadas a promover una mayor igualdad de género a los efectos justamente de aprovechar todo ese potencial que hoy no está siendo aprovechado por el país, que es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y digamos, una mayor posibilidad de acceso a las mujeres para financiar sus propios negocios. Ahora, ¿por qué el énfasis en las mujeres en materia de inclusión financiera o el énfasis en las políticas públicas mismas? La ganadora del Premio Nobel de Economía recientemente, Esther Duflo, es una especialista en este tipo de temas
y hizo un análisis y justamente ella ganó el premio Nobel por haber incorporado una metodología nueva en todo lo que se refiere a los estudios de desarrollo económico y social, ¿verdad? Y esta metodología es lo que le llaman el análisis experimental. O sea, estudian en laboratorio el impacto que puede tener, digamos, las brechas de género en el caso de los países. Y ha encontrado que cuando las mujeres, por ejemplo, son las que reciben las transferencias del Estado, por ejemplo, como el caso de Tecopona, el rendimiento de esos recursos es muy superior en relación, digamos, a los varones. O sea, cuando son los hombres los que eventualmente son beneficiarios, ¿verdad? Entonces, lo que se encuentra es que los hombres gastan peor que las mujeres, mientras que las mujeres destinan gran parte de esos recursos a necesidades reales en los hogares, como ser la educación de los niños, una mejor alimentación, mejores vestimentas. Entonces, esto... Son datos bastante reveladores. Sí, E sí, sí, sí. inclusive las láminas que estábamos compartiendo en lo que hace a la inclusión financiera, el ahorro principalmente, y algo que también es una realidad que no sé si se tiene tanto en cuenta, y sabemos también que estamos encaminados a eso, a tener en cuenta en lo que se conoce como jubilación aquí en nuestro país, Claro. las personas de tercera edad que no tienen esa solvencia o no han ahorrado a lo largo de su vida o no han sido parte, digamos, de un programa que les Sí, permita también tener una tranquilidad a futuro en atención a lo que pueda significar también una futura jubilación. sí. Y en atención a esto, estos datos, ¿cómo se pueden, digamos, adaptar a nuestro país? ¿Cómo se está encaminando esto? Porque hablamos de la inclusión, pero también debemos hablar de la acción, del eje de acción que hoy día se está encarando para poder lograr esto que finalmente hablamos de México y de otros países, pero aquí en Paraguay, ¿cómo se puede lograr esto? Sí, en Paraguay nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que tiene un plan de acción de 60, digamos, objetivos, ¿verdad? Por decirlo, 60 acciones, ¿verdad? Y muchas de esas acciones, por supuesto, contemplan estos elementos que estamos conversando. Por ejemplo, hay un fuerte énfasis en educación financiera hacia el sector de género. Entonces, eso es muy importante porque básicamente se confía en que son las mujeres las que pueden eventualmente mejorar de una manera más eficiente el manejo de los recursos en los hogares. Eso está basado también en los estudios. Por otro lado, por ejemplo, ¿verdad? Se trabaja con las transferencias monetarias condicionadas, ¿verdad? Que justamente cambiaron un poco el perfil a partir de los estudios que realizaron Duflo en México, por ejemplo, con el programa Progresa. Y es donde se encontró que las mujeres son mejores gastadoras de las transferencias, de los recursos, ¿verdad? Entonces, en este caso acá, las transferencias monetarias están fuertemente orientadas hacia la mujer. El, Y con eh, esto sin duda podría mejorar la calidad del gasto y tener una mejor absoluta, reestructuración en lo que hace absolutamente. una disciplina Aus- también para poder ejecutar esto. Ahora, sí. tiene que ver esto, y es lo que escuchamos normalmente, con una cuestión cultural, entre comillas, que nosotros arrastramos también en atención a que el hombre es el que sale a trabajar y la mujer queda en la casa para tratar de administrar. Y otra realidad también que en donde finalmente la carga apunta hacia un sector y es finalmente se habla de que a partir de esto inicia la desigualdad. Ah, ¿Tiene que ver esto? sí, tiene que ver con los aspectos culturales, con los aspectos religiosos incluso, ¿verdad? La religión puede representar una barrera importante para la participación de la mujer en la fuerza laboral y por supuesto sus consecuencias económicas y sociales, ¿verdad? Tiene que ver, el aspecto cultural es muy importante, pero también la política educativa tiene que incorporar fuertemente, tiene que facilitar el acceso de las mujeres al sistema educativo, ¿verdad? Y por darte un dato de cómo la sociedad, cuánto la sociedad pierde si eventualmente existen brechas importantes de género. Se ha encontrado en los estudios de la OCDE, por ejemplo, que a mayor brecha de género, mayor pobreza infantil. O sea, si no resolvemos el problema de género, ni siquiera estamos hablando de una cuestión de justicia, sino estamos hablando de un problema que tendríamos en el futuro. Entonces, si nosotros garantizamos o si nosotros trabajamos en la reducción de las brechas de género, obviamente vamos a tener incluso un mejor futuro para los niños de nuestro país, incluso a nivel mundial, ¿verdad?
Entonces, las barreras culturales juegan un papel muy importante. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Agradecemos siempre tu presencia y bueno, sin duda también nosotros ya hacemos esta invitación también para un siguiente espacio en donde sabemos que los televidentes también siguen muy de cerca este tipo de entrevistas porque tratamos también de cierta forma generar este tipo de espacio en donde tratamos de generar también en lo que hace a la inclusión financiera el espacio que necesita para poder llegar finalmente a quienes necesitan estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, y bueno, un saludo a todos los televidentes nuevamente.